una fuerza axial y una fuerza tangencial. Eso lo vas a conocer a través de eso. Y bueno, aquí vas a tener los rodamientos, ¿no? Pero esto lo vamos a ver en X. Ahorita solamente voy a hacer la parte de... Pero ya para anticipar un poco, ¿no? O sea, ¿de dónde va a venir esto? Se va a venir a través de los elementos de máquinas que vas a hacer. Que vas a hacer lo primero que va, en general, cuando uno les debo una charla, ¿no? Cómo se encara un proyecto mecánico. Esto no hay en ningún libro. Esa charla sí que no hay en ningún libro. Ya me recuerdo de que un día dado les doy una charla completa de cómo se encara un proyecto y más o menos la secuencia. Entonces, en general, tú de un proyecto de un molino, por ejemplo, lo primero que tienes que hallar es la potencia y las velocidades, la velocidad de giro. Una vez de eso haces tu tren de velocidad. Como la potencia es constante, tú piensas tu tren de velocidades y diseñas tus elementos de máquinas. Dentro de los elementos de máquinas vas a tener, no sé, correas, seguramente un engranaje ahí y por ejemplo una polea acá, ¿no? Una polea ahí, ¿no? Entonces, vas a dimensionar por lo tanto primero las engranajes y las correas. Una vez que dimensiones eso, al último van a aparecer las fuerzas que producen eso. Va a encontrar, por ejemplo, que un engranaje helicoidal aparece fuerza axial, radial, tangencial y aquí aparecen tensiones. Entonces, de aquí vos tienes que, lo primero que tienes que dimensionar es el eje, antes que las chavetas o los rodamientos. Porque para los rodamientos necesitas el diámetro, para chaveta también necesitas el diámetro. Entonces tienes que dimensionar los ejes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que para este caso, tú tienes que decir primero qué tipos de apoyos vas a tener. Aquí vas a tener un apoyo y aquí vas a tener otro apoyo. ¿Cuál va a ser el fijo? ¿Cuál va a ser el móvil? Entonces, en general, la fuerza axial es en este sentido, ¿no? Esto está acá. Siempre su anillo exterior está fijo, ¿no? Eso ya sabemos. Entonces, cuando este empuja, este choca con el anillo interior, ¿no? Choca con el anillo interior esta pestaña, por eso es que tiene que ver esto. Porque si fuera liso, se sale, ¿no? ¿Sí está claro o no? Entonces tiene que ver esta pestaña. Entonces esta pestaña choca con el anillo interior y como el anillo interior está fijo con esto, con el anillo exterior, entonces no se sale, ¿no? En cambio a este lado, ¿hay algo que le agarre al eje? No. No le va a morder. No le va a morder, se sale nomás, ¿no? Entonces, ¿qué lado es móvil? Este lado es móvil y este lado es fijo. ¿Se entendió? Sí. Porque en la vida real no te va a salir así. Así vos tienes que llevar ahora un modelo matemático. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Entonces ahí ahora tienes que decir, FR, ¿qué produce? Produce flexión. Si pongo aquí, si esto es R, si pongo aquí o pongo aquí, la flexión que va a producir es la misma. Si tengo X, Y, Z, ¿no? Va a ser lo mismo. FA, ¿qué produce? Flexión y compresión y al mismo tiempo un momento flector que es igual a FA por el radio, por ese radio. El FT, ¿qué produce? Un momento torsor, pero además que es igual a FT por R, pero además una fuerza en Z, ¿no? Entonces, FR, ¿qué va a producir? Flexión. FA, compresión. MT, torsión. MF, flexión. Y FT, flexión en el plano XZ, ¿no? Entonces, esto tienes que saber dimensionar para ejes. ¿De acuerdo? Pero ahorita no estamos en ejes. Ahorita simplemente estamos por ejemplo, en flexotracción, por ejemplo, ¿no? ¿Está claro? Esto es lo de aquí. O sea, ¿por qué
¿Por qué no necesito dimensionar esa fatiga, tal? Porque en tu vida ya vas a tener esa necesidad. Para esto te va a servir. ¿Has entendido o no? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes flexotracción, por ejemplo? O flexotraxotorsión, flexotraxo y torsión más. Pero no vas a tener esto en el espacio, ¿no? Aquí tienes X, Y, Z. Esto es entonces en el espacio. Pero si yo tuviera algo así, una flexión, ¿no? FY, una flexión FX y un momento torsor. Esto lo ven en el plano, ¿no? ¿Está claro o no? Sí. Entonces lo primero que tenemos que calcular es aquí reacciones R1, R2 y R3, ¿no? Entonces eso tienes que saber hallar. Entonces, de eso tú tienes que hallar primero los esfuerzos internos. Esfuerzos internos. ¿Cuáles son los esfuerzos internos? Son el diagrama de esfuerzos normales. ¿Esfuerzos? Esfuerzos. Fuerzas. Fuerzas o esfuerzos, es lo mismo. Algunos esfuerzos, lo que no es esfuerzo no es tensión. Tensión, fuerzas internas o tensiones. Tensiones son tensiones. ¿Son fuerzas internas o esfuerzos internos? ¿Qué son? En este caso, por ejemplo, esto que produce tracción, ¿no? Es un diagrama de esfuerzo normal. Luego tienes el esfuerzo cortante, diagrama de esfuerzos cortantes, ¿no? ¿En dónde va a ser? ¿Cómo va a ser esto? Tracción. El esfuerzo cortante, los esfuerzos cortantes son los que cortan, pues. En este caso sería R1, en este caso sería R2. Los esfuerzos cortantes son paralelos a la sección. Si esta es la sección, paralelas. Estos son los esfuerzos cortantes, estos son los esfuerzos. En una sección cualquiera, este es un esfuerzo cortante. ¿Está claro? Este es un esfuerzo normal y este es un esfuerzo cortante. Y este es un momento flector. ¿Está claro? Sí. Entonces, este es un esfuerzo cortante producido por las fuerzas paralelas. Aquí sería R1 y aquí sería R3. Entonces son estos esfuerzos cortantes. Y en los esfuerzos cortantes es lo que sale es positivo y lo que entra es negativo. Positivo, negativo. No hay tracción-compresión. Entonces lo estaríamos viendo en el eje Y, ¿no? En el eje Y en este caso. Pero este es en el eje Y, pero es la variación en el eje X, que sea constante. Bueno. Luego, esto mismo produce momentos flectores. Por eso es B sub X y esto es M en X, la variación de este momento flector, ¿no? Y esto es igual, este sería el momento máximo, que sería igual a A sub 1, ¿no? Es la sumatoria de todas las áreas. Y tenemos finalmente el momento torsor. El momento torsor, depende de usted. El momento torsor. ¿De acuerdo? A estos se llaman esfuerzos internos, a todos estos. ¿De acuerdo? Bueno, todos estos esfuerzos internos producen tensiones. Tensiones. Y para las tensiones solamente tenemos tres tipos de tensión. Mira, aquí hay cuántos esfuerzos normales, cortantes, flectores y momentos torsor. Son 4. Pero en cambio para tensiones son solamente 3. ¿Cuáles son? Cortante, tracción, compresión. Esto es para los materiales dúctiles. Para los frágiles, tracción es 0. Corte también es 0 y estos resisten a la compresión. Sí. En general nosotros utilizamos los dúctiles donde están los aceros, ¿no? Aluminios, bronces, etc. Bueno, entonces cada uno de estos producen tensiones.
Y aquí nosotros tenemos, este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y, y este va a ser el eje Z. Lo que es lo mismo acá. Ahí, este sería el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Está claro? Bueno. Entonces, el esfuerzo normal, ¿en qué eje está? X. X. Este está en el eje. Entonces, ¿qué produce un esfuerzo normal que va a ser N sobre A, que va a estar en qué eje? En el eje X. ¿Está claro? Ahora, cuando yo flexiono, aquí se produce tracción, ¿en qué? X. Fíjate, cuando yo hago así, cuando flexiono así, aquí se estira, ¿no? ¿En qué? X. Y lo mismo, entonces, ¿y eso cuál produce? Este es el que produce el sigma debido a la flexión, que es igual al momento máximo por Y máximo dividido, y esto también es en el eje X. Este, ¿qué produce? Cortante. Este produce tensiones cortantes. Cuando yo flexiono así, este también produce tensiones cortantes que son máximas en el centro y cero en los extremos. Y también tiene la dirección X, porque cuando yo doblo, flexo así, una baraja de cartas, la carta sale disparado allá. ¿Está claro o no? Sí. ¿Quién no le deja dispararse ahí? Es la tensión cortante que está entre lámina y lámina. Entonces, esto también produce tensiones cortantes, sigma a la flexión, que es B máximo, aquí seguramente B máximo, por A' Y barra prima sobre I por B. ¿Qué es A' Y barra prima? Es esto. Como hemos dicho que este es máximo en el centro, este es tau máximo, ¿no? Este es el tau máximo. Máximo de la flexión, este es el sigma máximo debido a la flexión. Entonces, como es aquí en el centro, entonces, como va a ser máximo aquí en el centro, el A' es todo esto. Es todo lo que está encima la línea neutra. Y el Y barra prima es el centro de gravedad de esto en relación a la línea neutra. Y el ancho B es este, que en este caso sería igual al diámetro D. ¿Está claro? Entonces es eso. ¿De acuerdo? Y este, ¿qué produce? Tensiones cortantes a la fricción, que va a ser el momento torsor por el radio sobre bipolar. Pero fíjate en qué la torsión, esto produce ¿dónde? Aquí. La torsión se produce aquí. Esto es en el plano Y, Z, en este plano, aquí, porque es aquí se produce la torsión. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Bueno, vos. Entonces cada uno de esos va tiqueando, es decir, este que produce tensiones normales, este que produce tensiones cortantes debido a la flexión, este que produce tensiones de tracción y compresión. Inge, una duda. En la parte de tensiones y fuerzas, ahí es donde tengo una complicación. Tensión es igual a fuerza. O sea, Tensión igual a fuerza, no. tensión es directamente en newton, su medida. No, Y un esfuerzo es newton sobre, o fuerza sobre área. En este caso estaríamos teniendo lo que es newton sobre área, o fuerza sobre eso área. se llama tensión. Serían esfuerzos. El esfuerzo Se llama tensiones. Tensión. Eso depende Porque de no sé cuál. En general se llama tensiones cortantes, tensiones. En algunos libros, tensiones lo toman como esfuerzos. ¿No? Lo que pueden hacer si quieren eso. Entonces, fuerzas, es que no son fuerzas, el momento no es una fuerza. No, es una fuerza por un brazo. Por eso, entonces no es un esfuerzo, no es una fuerza. Por eso, en general, lo que yo utilizo más son esfuerzos internos. Pero Inge, acá sería un diagrama de momentos. Por eso. El de acá sería un diagrama de Fuerzas. fuerzas. Y al tener el área, tener esto,
no se convertiría en un esfuerzo. Y ahí yo ahí lo vería un esfuerzo. Estos son las tensiones. Tensiones, y para mí estos, no importa cómo hayas aprendido. A partir de aquí, de ahora, es cuando nos dijimos esfuerzos son estos. Esfuerzos. Los esfuerzos pueden ser fuerzas o momentos flectores, momentos torsores, son esfuerzos. Y estos son tensiones, que son solamente uno de estos tres. Esas son las tensiones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces cada una de las gráficas sirve para algo, ¿no? Sí. Produce algo, produce un tipo de tensión. ¿Está claro? Esfuerzos y tensiones tienen las mismas unidades. No, por lo que tú quieras, joder. Lo importante es que usted sepa si dices que esto en esfuerzo, solamente hay tres tipos de esfuerzos. Y a estos no sé qué les vas a llamar. Si quieres ir por ese lado, ¿qué les vas a llamar a estos? ¿No? Yo te aconsejo que pues llames mejor a estos esfuerzos y a aquellas tensiones. Pero sus unidades son las mismas, ¿no? ¿Cómo de B sub X es esfuerzo? ¿B sub X en qué está? ¿En qué está? Esto está en kilogramos, fuerza. ¿Y esto en qué está? En kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cómo van a ser los mismos? Y esto está en kilogramos por metro. Sí. En cambio, esto está en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, las unidades no son las mismas. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Bueno. Ingeniero, el tau máximo, ¿en qué eje estaría aplicando? Vamos a ver ahorita. Borrón. Esfuerzos internos entonces. Ya estos tensiones. Sí, tensiones. ¿Cada dónde se va a dar? Se va a dar acá, ¿no? Sí. Aquí hay esto, hay esto, hay esto y hay esto. La sección si esto es A, B, C. La sección crítica sería la C. ¿De acuerdo o no? Sí. En esa- No, la B. La B. La B. Entonces decimos, muy bien, vamos a agarrar entonces la sección BB. Y aquí vamos a decir qué cosas hay. Primero, el primero que produce, Normal. tensión normal, ¿no? Tracción, compresión. Tracción. Entonces va a ser así, ¿no? Sería la tensión normal es igual a N sobre A. Es tensión de tracción, ¿no? Luego, la otra que produce. Esta que produce. Corte. Corte. ¿En qué dirección? X. X también, ¿no? Que es así. Es tau debido a la flexión, que sería B'. ¿Qué? Claro, porque está corte. Esta que produce tensión cortante. Debido a la flexión. Tensión cortante debido a la flexión, que es igual B por A' y E barra prima sobre I por B, Sí. que es máxima en el centro y cero. Ya está tiqueado, listo, esto hemos tiqueado. Luego nos falta esto, más ese momento flector que produce Tracción y compresión. tracción y compresión, más el sigma a la flexión, que sería igual al momento máximo por el máximo dividido I. ¿De acuerdo? Ya está tiqueado esto. ¿Qué nos falta? Esto. ¿Y la torsión que produce? Cortante. Borra esa parte. Y finalmente más la tensión cortante debido a la torsión. Pero eso está en el eje X, ¿no? No. Hasta aquí, ¿esto qué es? Está en el eje X, ¿no? Sí. Eso está en el eje X. En el otro no, está en este. Es viendo de frente. Esta la torsión, momento torsor sobre bipolar. Y esto sabemos que son máximos en la superficie, no importa dónde. Máximo en la superficie, ¿no? Y cero en el centro. ¿Está claro o no? Pero esto en cuál está? Plano. Plano. Y es Z.
Entonces, por ejemplo, cuando está en el mismo eje, ¿se puede sumar los vectores? No, Sí. directamente, ¿no? Entonces yo puedo sumar, por ejemplo, aquí esto y con esto. Aquí puedo sumar esto y con esto. Sí. Aquí puedo sumar esto y con esto. Pero yo no puedo sumar con esto, No. porque está en otro plano. Sí. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces tengo que decir, cuando está en distintos planos, ¿qué tengo que utilizar? Las ecuaciones de quién? De Moore. Entonces, para eso tengo que decir, a ver, y para eso tengo que acordarme qué es lo que menos resisten: corte, tracción, compresión. Entonces tengo que ver dónde, en cuál de estos puntos es la máxima tracción. ¿Dónde sería? En el punto 3. En el punto 3. La influencia de esto es muy bajo. En general esto se hace 0. Muy bajo la influencia. ¿Está claro? Además que ahí es 0. ¿Está claro? Entonces ahí ¿qué tendríamos? La sigma en X, en el eje X, ¿a qué va a ser igual? A sigma n más sigma F. Y aquí, ¿qué va a ser igual a qué? El tau a la torsión, que lo vamos a que para el círculo de Moore sería el tau XY. Sí. ¿Está claro? No, si hay aquí, y si hay aquí, hay ahí. Entonces de aquí utilizo las ecuaciones de Moore. Sigma máximo mínimo es igual a sigma x medios más menos sigma x medios al cuadrado más tau a la torsión al cuadrado. Esto debe ser menor y el tau máximo debe ser igual a sigma x medios más tau a la torsión. Esto menor o igual que tau. De aquí sacas un diámetro. Sí. Un diámetro 2 mayor, ¿no? Y el diámetro es el mayor entre estos dos. Ese es el concepto. ¿Se entendió? Sí. No saben qué es. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En qué dirección es esto? ¿De dónde sale esto? Esto es una tensión de tracción infinita. ¿Cómo va a ser tracción esto? Esto es cortante, solamente que es una cortante longitudinal que va cortando entre baraja, entre naipe y naipe. ¿Se entendió? Es un esfuerzo cortante longitudinal. Este es un cortante transversal. Corta algo así. ¿Está claro? Si yo corto en torsión, si yo parto así, se corte pues así, transversalmente. Eso es lo básico, estos son los conceptos que tienes que saber. Después es fórmula. ¿Entendió? ¿Una pregunta? No hay más. Creo que vender. ¿Ah? Fácil, fácil.